En las 8:45, hoy día lunes, con Quique Godoy conversamos en torno a dos preguntas. ¿Por qué se produce esta serie de atentados terribles el día viernes 13 por la noche en la ciudad de París, Francia? Y luego, ¿de qué manera esta serie de atentados establece un conflicto mucho mayor entre Europa o el mundo occidental y el Estado Islámico? Nos acompañan para conversar sobre este tema Rodrigo Fernández, quien es analista en temas internacionales, es docente del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Marroquín. Y está con nosotros Cecil de León, quien también es un analista en estos temas y tiene estudios de maestría en análisis estratégico en seguridad y geopolítica. A los dos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45. Empiezo con Cecil y para ampliarle, antes de que me diga del comentario que hacía Juan Luis, se lo planteo. También en Beirut y también en Siria y también en otros lugares hubo ataques en ese día. ¿Qué implica el que hayan sido casi simultáneos, llamémosle así, no solo estos ataques en París, sino que además en Beirut y también en otras ciudades en África? La verdad es que desde hace ya, incluso antes de la que conocemos como Primavera Árabe, los atentados en contra de grupos grandes de personas civiles que no tienen nada que ver con los conflictos se han estado dando, y especialmente desde que Estados Unidos invadió Irak y salió de Irak, ¿verdad? Allí es donde empiezan casi todos los días esta ola de atentados, precisamente para provocar miedo y para debilitar las estructuras estatales que aún se mantienen en aquellos espacios. Y bueno, y en esa debilidad y en ese contexto nace el Estado Islámico, ¿verdad? Que tienen como pretexto el tema religioso, pero en las relaciones internacionales lo que mueve el mundo son los intereses. Y sabemos que el discurso puede ser uno, pero los intereses los vemos día a día. El control de, especialmente el petróleo, ¿verdad? El control de los flujos, de los precios, que nos afectan indirectamente. Afortunadamente en este momento para nosotros el precio del petróleo está bajo y tiende a bajar más. Rodrigo, ¿cómo podemos explicar que, aunque se hayan producido ataques en diferentes ciudades, los que en apariencia son más cruentos se producen en París? ¿Por qué París? Bueno, París tiene una importancia, digamos, capital para Occidente, y es que ha sido generador de cultura, ¿verdad? Hay núcleo de cultura y tiende mucho a crear como muchas tendencias y a generar también como muchas corrientes de pensamiento, ¿verdad? Y digamos, desde el punto de vista de Estado Islámico, ellos no conciben una religión totalizante como es el Islam, ellos no conciben la separación, por ejemplo, de Estado e Iglesia, ¿verdad? La concepción del Estado laico para ellos no cabe. Y Francia es el origen precisamente de eso, ¿verdad? Del laicismo. Del laicismo. Luego también viene la visión de que los europeos cada vez se alejan más, digamos, del cristianismo, entonces son percibidos como una mala influencia porque están como transmitiendo ateísmo y que digamos que proyectan ese ateísmo a una región que está en una crisis y que busca el consuelo en Dios, ¿verdad? Entonces representan antivalores para ellos, ¿verdad? Entonces es percibido como una fuente de influencia negativa y por eso hay que combatirlos, ¿verdad? Bueno, Cecil, yendo a esta misma línea, y empezamos a caer en una dinámica donde tenemos que poder separar que no todos los árabes son musulmanes, no todos los musulmanes son árabes. Y no todos los musulmanes ni los árabes son terroristas. Pero sin embargo empieza esa perfilación de casos donde entonces se habla de la invasión musulmana en Europa. Francia tiene más o menos 8% de población musulmana, pero pareciera que se hablara como que ya son mayoría en Francia. Lo que pasa es que yo creo que aquí, respondiendo un poquito a la anterior pregunta, ¿por qué tanta conmoción con lo de París? Porque Occidente tiene el control de los medios que nosotros vemos todos los días, del cual nos llegan las noticias. Precisamente ellos controlan la gran mayoría de medios escritos, televisados, radiales, y las agencias noticiosas. ¿Somos parte de Occidente nosotros? Claro que sí, por nuestra cultura, ¿verdad? La democracia es un producto occidental. Y eso es el gran valor que los Estados Unidos quiere llevar a todo el mundo, incluido a esos países que, como ya explicó el colega, no tienen una visión del mundo similar a la nuestra. Hay que recordar que Francia tiene esa población musulmana porque fueron colonia
fueron colonizadores los franceses, ¿verdad? Del norte de África. Del norte de África, incluso de Siria. En Siria se habla francés. Y obviamente Francia, recordemos Algeria, tiene grandes intereses. La independencia de Argelia les costó muchísima sangre. ¿Y quiénes fueron los grandes, digamos, los malos en este caso, para llamarlo de alguna manera? Los franceses. Entonces, de alguna manera, hoy hay que ver la historia para entender el presente. Y con esto quiero decir algo. En el teatro de operaciones de Siria hay 3 grandes potencias que en este momento contienden. Estados Unidos, Rusia y Francia. Casualmente las 3 están dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, casualmente las 3 son potencias nucleares mundiales. Sin embargo, la gran diferencia es que Rusia, aunque no tiene la autorización del Consejo de Naciones Unidas para actuar, tiene la solicitud del presidente de Siria para actuar. Por tanto, Rusia no... Una invitación directa. Exacto, entonces no está cometiendo una ilegalidad. En cambio, Estados Unidos, Francia, a pesar de todo, no tienen el visto bueno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no tienen ni del país, entonces se están rompiendo el orden internacional. Ahora, Rodrigo, regresemos al tema del área esta, lo que se le ha llamado Estado Islámico, el Estado Islámico de Levante y Siria, o sea, una serie de nombres, pero al final se vincula a un concepto mucho más amplio todavía, que es el califato, donde incluso regresamos al Imperio Otomano de principios del siglo XX, hacia atrás hubo más de casi 700, 800 años de este califato, que llegó a estar incluso hasta en Al-Andalus, que es Andalucía, en España. Ellos han hecho un llamado de que quieren recuperar ese califato completo. Claro. Lo que pasa es que la visión de ISIS tiene mucho que ver con, digamos, cómo superar un periodo de crisis, ¿verdad? Ellos, el mundo árabe, ha vivido el siglo XX en permanente crisis, ¿verdad? Entonces, un poquito las respuestas de Estado Islámico pasan, digamos, como... o explican esa crisis como que es un castigo de Dios porque ellos se han alejado de la ortodoxia musulmana, ¿verdad? Entonces hay que regresar a esa ortodoxia, hay que purificar al Islam. Entonces, por lo tanto, los chiitas son herejes, ¿verdad? Se desviaron. Los sunitas son los que mantienen, digamos, precisamente la suna, la tradición. Entonces, nosotros somos, digamos, el único Islam verdadero. Ese es un tema importante. Irán es un enemigo natural del Estado Islámico. Así es, por supuesto. Irán, que para Occidente tiende a ser, digamos, un país extremista y bárbaro en muchos sentidos. Canalla le habían llamado a Estados Unidos antes. La negociación en este momento para poder tenerlos de este lado ahora que están porque hay otro guerra. actor en Siria que no se menciona, pero que está ahí presente, que es Israel. Y no sería raro que Israel esté metido, después lo vamos a saber como todo, en todo esto que está pasando hoy. ¿Por qué Israel? Bueno, ahí está el caso de Palestina. Los palestinos también, algunos, son árabes, ¿verdad? Están asentados en tierra árabe. Entonces, y la otra cosa que hay que tomar en cuenta es que por eso es que Estados Unidos, lo decías, Occidente negoció con Irán, le dieron el visto bueno, ya le levantaron las sanciones o están en ese proceso, como hicieron de este lado con Cuba. El enemigo de tu enemigo es tu amigo. Ahí está. ¿Por qué con Cuba no querían otra sorpresa del 62 cuando en Cuba aparecieron misiles? Visto todo esto en el corto plazo, Israel parece un ganador de esta situación. Por supuesto, porque Israel siempre ha sido percibido, e irónicamente también Irán, como generadores de estabilidad en la zona. Y eso es lo que explica el atentado en Beirut. O sea, ¿por qué ISIS ataca a Beirut? Porque Beirut, el sur de Beirut, es una plaza fuerte de Hezbollah, la milicia de palestinos entrenada y financiada por los servicios de seguridad iraníes. En realidad el tema de los atentados que están sucediendo ahorita es el intento de ISIS de generalizar la guerra, de desestabilizar precisamente los puntos de estabilidad que han sido permanentemente Israel e Irán en esa región tan convulsa, ¿verdad? Digamos, son como pivotales esos dos países. Estos atentados buscan precisamente revertir ese orden, ¿verdad? Que Irán pierda esa neutralidad, de alguna forma se involucrara y generalizar la guerra. Porque ya en una guerra generalizada, donde ya choquen los intereses, ya digamos la escalada de violencia se puede volver incontrolable. El tercer estado estable del final de los 60, principios de los 70, hace pocos años, era Egipto, claro, que había generado también una parte de estabilidad en la región, que se desestabilizó en la primavera árabe y hubo un péndulo que se movió muy fuerte. Y hoy se alejaron de la hermandad musulmana y de esas estructuras radicales por medio de un golpe de Estado, apoyado por Occidente, para no decir los Estados Unidos. Claro.
Y una muestra de eso es que Israel y Egipto siguen siendo los que más ayuda militar financiera reciben de Estados Unidos, 3.100 millones de dólares anuales. Y obviamente, pero está pasando algo interesante con Egipto. Egipto se está acercando a Rusia para pedir primero que también intervengan por los problemas que tienen del Estado Islámico que se está ampliando, pero también para formar parte de esta coalición anti-Estado Islámico. Es decir, ese pulso todavía no está para nada definido. Entramos a un nuevo round, no sé si es el segundo, tercero o milésimo, pero en todo caso es una guerra subsidiaria. ¿Por qué? Porque las potencias se están enfrentando en un territorio pequeño y es el que se están disputando. Una posibilidad, de resultado es que se divida Siria, ¿verdad? Que unas potencias como Siria ya no existe realmente. No, existe todavía. Queda un pedacito de Siria. Es decir, hay un Estado, hay una población, hay un territorio que no controla ese Estado en su totalidad, pero todavía logran controlar un espacio. Y por eso todavía existe un presidente reconocido. Pero hay que agregar una cosa en el caso de Siria, porque en el caso de Siria, a pesar de los sunitas y los chiitas, están los alawitas, que es realmente quienes han gobernado. Arabia es una minoría, Saudí, sí, es una minoría correcto. absoluta de los alawitas, que es de donde Sí. viene la familia Al-Assad. Al-Assad. Ellos han logrado controlar, pero la parte noreste, digamos, de Siria, es lo que potencialmente sería parte, junto con el sur de Turquía, con una parte de Irak, lo que sería Kurdistán, donde están los kurdos. Ese es otro dilema Donde distinto. Turquía está apoyando a unos, ataca a otros, donde Irán apoya a unos, ataca a otros, donde Siria ataca a unos y no apoya a ninguno. Señores, déjenme trasladar la discusión hacia un punto que puede resultar muy próximo a muchos guatemaltecos. El día de ayer y hoy se ha desarrollado una gran crítica en redes sociales respecto a ese concepto que se identifica como el de la pena selectiva. Yo siento más pena por lo ocurrido en Francia y adopto en Facebook, me estoy poniendo como un ejemplo, los colores de la bandera francesa. Siento menos pena por lo ocurrido quizá en Beirut o digamos en el Cambrai y no hago lo mismo con mi cuenta de Facebook o de alguna otra red social. ¿Cómo explican ustedes este concepto de pena selectiva? Yo personalmente lo que creo es que los desastres nos afectan de distinta forma. Digamos, yo tengo en mente que el Líbano, la guerra civil estalló en el 75, entonces desde que yo tengo memoria, desde que nací, hay violencia en Líbano. Entonces, digamos... Y es No una es constante. inusual para vos. Exactamente, entonces no es inusual que haya un bombazo y que hayan muertos. Digamos, en Irak, desgraciadamente, se nos acostumbró a oír todos los días bombazos y muertos. En Guatemala, desgraciadamente, la violencia nos ha permeado para que dejemos de sentir pena hasta por nuestros propios compatriotas. Pero cuando uno ve, por ejemplo, Francia, donde, y es completamente contradictorio, pero es profundamente emocional, ¿verdad? Uno ver que uno idealiza, ¿verdad? Europa y que los franceses viven, ¿verdad? Todos felices y contentos en París. Tomando y de repente, sopa de cebolla y una copa de vino. Y comiendo vino. baguette y qué sé yo. Y de repente hay un atentado terrorista donde matan a 200 personas. Eso le choca a uno porque yo siento que emocionalmente le ataca a uno las convicciones de que en realidad no hay un lugar seguro. Que es lo que busca el terrorismo al final, ¿verdad? Cecil, ¿cómo lo identificas? ¿Cómo te lo explicas? Bueno, creo Esa que pena selectiva. hay una cuestión, los medios, dije yo, los medios son en su propiedad son occidentales y el otro las redes también son occidentales y entonces lo emocional es lo que captura. Obviamente ves ahí lo que estábamos diciendo. O sea, los occidentales se identifican con Occidente, estás Por diciendo, supuesto, y por por eso supuesto. valoran más la pena de Occidente. Porque ¿cuál es la visión que tenemos de París? Esta bucólica, de pasarla bien, que no te va a pasar nada. Lo del S-11 con los gringos, ¿qué les pasó? Claro, pues Cuando eso, eran que no les iba a pasar nunca nada según sus proyecciones, resulta que sí, les pasó. Pero ahorita que dijiste eso, justamente esa misma mañana del viernes, Barack Obama hace una declaración donde dice que está contenido y bajo control ISIS. Bajo control de ellos. Y horas después sucede lo que pasa en París, pero horas después. Así es. Es que Estados Unidos comete un error y yo creo que, y lo cometen regularmente las democracias que se meten, digamos, a jugar de policías del mundo. Y es que uno no puede controlar a un ejército desde una guerra aérea. Y yo creo que eso
Francia lo va a tener que enfrentar en los próximos días. La única forma de vencer a un tipo de ejército como es ISIS o como hubieran sido las guerrillas kurdas o qué sé yo, es poniendo soldados en tierra. Sí, pero poner botas en el suelo no lo vuelven a hacer. Ni los rusos, ni los gringos, Por Somalia, ni por nadie quiere. Afganistán, por Irak, Sin embargo, cada uno, rusos o gringos. sin Entonces, embargo, Pero es que la pregunta de fondo es... el tema es que estas afirmaciones ¿es posible entonces son vencer a vacías, ISIS? ¿es posible? ¿Es posible vencer a Es ISIS? posible, claro que sí, siempre que haya una coalición. Fíjense ustedes que ahorita en el Mediterráneo tenemos prácticamente 3 portaaviones, uno chino, uno francés y uno ruso. Del otro lado, Tenemos es hablar en plural. Tienen ellos. bueno, está ahí, ¿verdad? Está Tenemos allí. el mar, y dice. el tema es que siendo un conflicto subsidiario, es decir, que se están enfrentando por otros en el lugar del terreno, el peligro es que entren esas potencias a luchar directamente ahí. Y si ponen botas en el suelo sirio, seguramente, casi seguramente estalla la Tercera Guerra Mundial. Ya lo dijo el Papa, la Tercera Guerra Mundial se está dando por capítulos, pero todavía no hemos tenido el escenario donde tropas de Occidente y de Oriente, o de no occidentales, se enfrentan. Y ese es el gran peligro en realidad, una Tercera Guerra Mundial. Pero es lo que han evitado las potencias, es lo que ha evitado Naciones Unidas, una Tercera Guerra Mundial, y por eso lo que está pasando en Siria pasó aquí hace 20 años. Aquí se disputaban, y se lo están disputando ahora, pero no a través de los fusiles. El control del territorio, el control de la población, el control de la producción. Eso es lo que está afectando en principio en Siria. El petróleo, el gas y el Perfecto, agua. pero vencer a ISIS, si se queda sin recursos ISIS, no puede seguir financiando la guerra. ¿Quién le financia a Los ISIS la recursos guerra? de su venta de petróleo. Entre le otros. vende el petróleo a cualquiera en un mercado secundario. ¿Quién le compra el y hay petróleo? coyotes intermediarios que terminan colocándolo en el mercado mundial. En el mercado mundial, con capacidad de comprarlo, que es Occidente, Claro. y es el más Cerrar necesitado. eso es la mejor manera de hacer colapsar a ISIS. Y sin embargo, no lo han hecho. A ver, pongamos las cosas. Sí, Rusia ha bombardeado posiciones de ISIS y sí le ha afectado en un mes y días. Estados Unidos... Pero no a ISIS. En realidad Rusia ha llegado a bombardear a los rebeldes demás que quieren rebeldes. derrocar a Bashar Bueno, al-Assad. ISIS Más es- que a ISIS. ISIS es uno de esos grupos y también nos ha afectado. La cuestión es que Rusia lo que está haciendo es anticipándose a la llegada de esos combatientes a suelo ruso. Ellos están peleando su guerra, no la guerra de los sirios. Igual Occidente, Francia, Estados Unidos están peleando su guerra, no la guerra de la democracia. Y la guerra es por los recursos energéticos, que es lo que mueve el mundo. Eso es lo que en realidad está pasando en esa parte de Asia. Señores, hemos llegado al final de esta conversación. Nos encantaría No al seguir final de este discutiendo, conflicto, definitivamente. sobre todo porque en este momento, tanto el tema de los atentados en París como el tema de la crisis hospitalaria se han convertido ya en tendencias en redes sociales. Les agradecemos su participación y le pedimos a Juan Carlos Sandoval que nos cuente qué se está diciendo en las dos redes, en Twitter y en Facebook, respecto a esta discusión. Gracias, Juan Luis. Vamos a las redes. Ya somos tendencia con a las 8:45. Ana María nos dice: todos los grupos poderosos de medios son occidentales y pertenecen a 4 o 5 grupos financieros, básicamente judíos. Uno no puede ganar esta guerra con solo ataques aéreos. Muy cierto. A ver qué hará Francia ahora. Carl nos dice: Estados Unidos envía millones a los palestinos, los que usan para armarse y seguir la guerra. ¿De qué se queja? Es lo que nos dice Carl. Vicky: lo más lamentable es la muerte de inocentes, no son culpables. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, el ataque a Pearl Harbor, de ahora esto, ya sabemos a dónde vamos, dice Mario. Y Alejandro: Irán es enemigo natural del Estado Islámico, no solo por la axialada que ejerce Irán, sino por la población chiita que es vista en esos lugares. Vamos a ir a la pausa. Y al regresar entramos ya al debate. Quique Godoy y Ana Lucía Mazariegos, Crisis París, será nuestro hashtag de la noche, Crisis París. Este será el tema del que estamos hablando en nuestro bloque de a las 10 p.m. Crisis París, hablaremos acerca del Estado Islámico, del califato, de cómo se da este conflicto, de los 4 años de conflicto que hay en Siria, de todas las implicaciones terroristas que se han tenido en Europa. Será nuestro hashtag de la noche, Crisis París, para regresar con ustedes justo a las 10 p.m.